La enfermedad según un curso de milagros. Así que la enfermedad, el malestar, la incomodidad, son solo sombras. Son una bandera roja que dice que hay pecado aquí. Y al seguir a propósito del ego, alimentar el mundo, su cumplimiento de deseos, veré que el pecado descansa en ti o algo, algún agente externo, en lugar de en mí. Por eso el curso dice que curar el cuerpo es imposible. Y esto se demuestra por la breve naturaleza de la cura. Es por eso que a la gente le gusta que la vida dure más y más tiempo. La gente quiere tener 100 o 110 años, incluso 120. La gente quiere vivir para siempre jamás, porque queremos engañar a Dios. Y todo lo que estamos haciendo es hacer que la muerte sea real porque intentamos engañarla. Estamos haciendo que la culpa sea real al tratar de negar que haya alguna culpa. Porque si no muero, eso significa que Dios no me ha encontrado y por eso me quedo en este cuerpo. ¿Por qué alguien que está cuerdo querría permanecer en este cuerpo? El cuerpo es el lugar de la culpa, no del amor. Por mucho que nos curemos, el cuerpo muere como prueba de que el sistema de pensamiento del pecado, la culpa y el miedo del ego está vivo y sobre todo que es verdadero. El cuerpo mismo es causado por una falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Culpa y ataque. Proyecto mi culpa y por lo tanto retengo mi perdón de todo ser viviente. Eso es un ataque. Y esa es la causa del cuerpo. Recuerda, las ideas no abandonan su fuente. El cuerpo es la encarnación de un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. La expresión del pensamiento de separación. No tiene existencia fuera de ese pensamiento. El cuerpo es una sombra y como las sombras, no tiene sustancia. Es una sombra de nada. Pero las sombras no son reales, no son nada. Pero sobre esa nada proyectamos algo que creemos que es real y tiene sustancia. Tomamos la culpa en nuestras mentes, que proviene de la creencia de que nos separamos de Dios, y la proyectamos en un cuerpo. Entonces, de repente, el cuerpo se convierte en la encarnación del pensamiento de separación. Es el pensamiento de separación dado forma. Es un pensamiento de pecado y culpa. Así que tomo en mi mente el pecado y la culpa que se manifiestan en la sombra de mi cuerpo y rápidamente me deshago de él al proyectarlo. Por eso, cuando inventamos nuestro sueño colectivo, que todos hicimos como un solo hijo, lo hicimos para que hubiera padres. ¿Por qué inventamos nuestro sueño con los padres? Era nuestro sueño. Así que no teníamos que tener padres, pero los inventamos porque necesitábamos algunos cuerpos sobre los que poder proyectar nuestra culpa. Así que mi cuerpo y la condición que tiene mi cuerpo es debido a nuestros padres. ¿Por qué crees que la gente no quiere envejecer? ¿Por qué crees que la gente quiere deshacerse del dolor, aparte de la razón obvia de no querer sentir dolor? Es para demostrar que su cuerpo vive y que si su cuerpo vive una y otra vez y estoy libre de dolor, entonces puedo demostrar que no hay culpa. Pero todo lo que he hecho, ya que las ideas no abandonan su fuente, es enterrar la culpa. Puse otro velo sobre el sueño secreto para que nunca nadie ni yo mismo me pueda acercar a él. Todo es parte de la estrategia del ego para mantener intacto el pensamiento de la separación, pero deshaciéndome de la culpa para que otra persona sea responsable de ella. Lo que significa que otra persona será castigada por mi pecado. Lo que es muy interesante cuando uno mira las relaciones en el mundo es ver que todos hacemos lo mismo entre nosotros.
tratando desesperadamente de fingir que no estamos haciendo eso en absoluto, pero todos estamos tratando de vernos a nosotros mismos como las víctimas inocentes del pecado de otras personas. Para eso mantengo mi yo separado y con mucho gusto sufro abuso y victimización para poder señalar con el dedo acusador y decir: me hiciste esto, yo te hago esto, tú me haces esto, y esa es la relación especial de la que se nos habla en el texto. Estos tipos de relaciones no son muy agradables, obviamente. Tratamos de vestirlas con bonitas cintas y papel de envolver, pero no son muy agradables, ya que se trata de robar, canibalizar y de intentar egoístamente extraer de otra persona la vida que creemos que nos falta. Eso es lo que hicimos originalmente con Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos encontramos con otro cuerpo. Y parte de nuestro sueño requiere microorganismos como virus o bacterias a los que podemos culpar por invadir nuestro espacio y canibalizar nuestra carne. Recordemos que todo esto es un sueño. Freud nos ayudó a comprender que los sueños son intencionales. Los sueños cumplen un propósito. Y ampliando todo esto en el nivel macrocósmico, podemos ver que el sueño del universo físico, todo el cosmos, tiene un propósito. El curso nos ayuda a comprender, como ninguna otra espiritualidad ha hecho nunca, el propósito al que sirve el mundo físico, el propósito al que sirve nuestro nacimiento individual y nuestra vida en el mundo físico. No es un propósito muy agradable. Es para mantener lo que robamos y culpar a alguien más por ello y responsabilizarlo. Y finalmente, castigarlo. Otro principio del ego altamente importante es el de uno u el otro. ¿Es Dios o yo? Si Dios vive, yo no. Porque en Dios no tengo vida independiente. Si todo lo que hay es Dios, amor y unidad, entonces, ¿cómo podría haber un ser individual, especial, único, autónomo, libre e independiente? No puede haber. Por lo tanto, si voy a ser especial, individual, único, autónomo, libre e independiente, la unidad de Dios tiene que ser sacrificada. Eso es uno u el otro. Esa es la plantilla sobre la cual se formó el mundo entero. Nuestras vidas están basadas en uno o el otro. Quiero sobrevivir. Y eso significa que debo mantener mi separación, pero sin tener pecado. Entonces, si yo no tengo pecado, alguien debe tenerlo. Entonces te lo doy a ti para no tenerlo yo. Por eso Jesús nos dice que no convirtamos el cuerpo en algo maravilloso, glorioso y santo, porque no lo es. Dios no tuvo nada que ver con todo esto. El Espíritu Santo usa el cuerpo para servir a un propósito santo, pero el cuerpo en sí no es nada. Es por eso que a nadie le gusta este curso, a pesar de lo que dicen los estudiantes. ¿Cómo te gustaría un curso que te dice que no solo no existes, sino que en la débil y frágil existencia que crees que tienes, eres un asesino vicioso y canibalista? Eso no te hace una persona muy agradable. ¿Cómo es posible que te guste un curso que te diga eso? Y tienes que atravesar esa parte del curso para llegar al fin último, que es comprender, como dice la lección 93, que la luz, la dicha y la paz moran en mí. No puedes llegar a la luz, la dicha y la paz hasta que pases por el mal, la oscuridad y el pecado. Entonces sí, cuando te des cuenta de eso, este curso te va a gustar y de momento ya no lo vas a necesitar más. A pesar de lo que piensan todos los metafísicos en el mundo de un curso de milagros, lo que realmente creemos es que nuestras vidas están muy ligadas a este cuerpo. Piensa por un minuto,
¿Qué pasaría si te quedaras sin oxígeno por un minuto? Todas tus ideas espirituales saldrían por la ventana muy rápidamente. Entonces, lo que el curso en efecto nos está diciendo, como en muchos de sus lugares, es que no debemos fingir que no somos cuerpos. Freud y muchas otras personas han dicho que desde el momento en que nacemos nos estamos preparando para la muerte. Más adelante Freud comenzó a hablar sobre el instinto de muerte o la pulsión de muerte, porque reconoció que faltaba algo en su teoría. Por eso Jesús nos dice en el curso: no me pidas que sane tu cuerpo. ¿Cómo puedo curar algo que no existe? No me vuelvas tan loco como tú. Pídeme que te ayude a sanar tu mente, porque ese es el problema. Y no trates de negar el propósito para el cual fue creado el cuerpo. Vino de un pensamiento de muerte y por lo tanto es un pensamiento de muerte. Los cuerpos cambian y se debilitan, se deterioran y mueren porque provienen de un pensamiento de culpa. Pero muchos estudiantes quieren enfocarse en la mejora de sus síntomas para probar que este curso funciona. En lo que deberían concentrarse los estudiantes del curso es en el alivio de su culpa, lo que podría suceder solo cuando reconocen que la culpa es suya y entienden por qué la eligieron, de modo que podrían hacer una elección más equilibrada contra la culpa y a favor de la expiación. Ese tomador de decisiones en mi mente, el que eligió creer en la interpretación de la separación del ego en lugar de la del Espíritu Santo, y luego siguió paso a paso en que todo lo que el ego nos dijo que aceptáramos como verdad era como el Evangelio. No solo me separé, sino que también pequé. No solo pequé, sino que debería sentirme culpable por ello. No solo soy culpable por ello, sino que debería ser castigado por mi pecado. Y para escapar de ese castigo, el ego me dice rápidamente: deja la mente, abandona la mente, proyecta la culpa, crea un mundo y un cuerpo, mantén tu separación, olvida de dónde vino y dale la culpa a los demás. Pero luego olvido que hice eso. Por eso el curso nos habla de ese velo del olvido. Ahora creo que estoy atrapado en este cuerpo como prisión. Estoy atrapado aquí. Y si creo que estoy atrapado en mi cuerpo, creeré que la liberación y la libertad vendrán cuando abandone el cuerpo. Es por eso que existe una línea muy importante en el capítulo 27, en la sección 7, en el párrafo 10, en la oración 2, que dice que existe el riesgo de pensar que la muerte nos traerá paz. La gente piensa: cuando esté libre de mi cuerpo, cuando muera, entonces voy a ser libre, estaré liberado. Pero la cosa no es así. Estarás en la misma prisión de culpabilidad en la que estabas antes de morir. Por eso, pedirle ayuda a Jesús o al Espíritu Santo es pedirle que mire la culpa en mí, no en otra persona donde la he colocado. Devuelve la culpa a tu propia mente. Reconoce finalmente que tienes una mente y comprender el propósito que sirve a la mente dividida. Entender el propósito que sirve la culpa. Entender el propósito para el cual hicimos este mundo. Solo comprendiendo todo eso podremos cambiar el propósito de la culpa a la santidad, del pecado a la salvación, del odio al amor, del ego a Dios, del mundo al cielo, del cuerpo al espíritu. Todos estos términos diferentes los podemos utilizar para describir el mismo proceso.